Leyendo en Salmos 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte en el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Muchas personas se refieren a la Biblia como el manual del fabricante. Yo le digo algo, lo que yo creo que, a decir verdad, no es solamente incorrecto decir eso, sino es que casi es una blasfemia, porque Dios no nos fabricó. Él creó a Adán y a Eva, y nosotros somos procreados por nuestros padres terrenales a partir de ese patrón. Hay personas que cuando van a referirse a un libro que contiene mucha sabiduría, que tiene mucha información, le llaman la Biblia. A ese libro sobre automóviles, esa es la Biblia de los automóviles. Ustedes probablemente han oído o han usado inclusive a veces ese tipo de expresión. Asimismo, cuando un niño demuestra mucha sabiduría, mucha picardía, uno dice, ese muchacho es una Biblia. La Biblia es el libro más leído de la historia de la humanidad. Es el más publicado, es el más estudiado, es el más traducido, es el más debatido. Sin embargo, si tomamos en cuenta el número de expertos, entre comillas, y eruditos de la Biblia, es el libro menos comprendido, el menos entendido, el menos digerido, y él es el más tergiversado, más temido, más calumniado y menos discernido. En algún lugar yo leí que Voltaire fue un escritor y filósofo francés del siglo XVIII. En algún lugar yo leí que Voltaire era un detractor del cristianismo, un detractor de la Biblia, tremendo. Él tenía unos escritos y unos discursos muy en contra de la Biblia. Es más, llegó a decir que en 100 años, ya la Biblia no se iba a hablar de ella, ni nadie la iba a leer, y mucha gente ni siquiera la habrá visto nunca. ¿Sabe qué sucedió? Que a 100 años de su muerte, en la casa donde él vivió y murió, había instalada una imprenta que se dedicaba precisamente a imprimir Biblias. La ironía de la vida es increíble. Esto yo creo que debe enseñarle a uno que la palabra de Dios no podemos predecirle nada. Nosotros no podemos inventarle nada para el futuro, porque todo lo que es la palabra de Dios está incluida en ella misma. A pesar de todo eso, la Biblia es perfecta. Yo creo que la Biblia, tal y como se escribió, es la palabra de Dios sin error alguno. Yo no estoy hablando de que puede haber versiones, traducciones que sean incorrectas y eso. Yo estoy hablando de que la Biblia, tal y como se escribió, es perfecta.
No le falta nada, no le sobra nada. Es la palabra de Dios sin error. Un profesor de idiomas de la Universidad de Princeton en New Jersey estudió la Biblia minuciosamente. La estudió como un libro de literatura. El interés de saber escudriñar la forma en que fue escrita y todo eso. Y encontró que no había error alguno en ella. Es que no hay contradicción. Y hay cosas que aún declaran la intención de todo lo que a través de los siglos hemos leído y hemos estudiado y hemos predicado y hemos enseñado de la Biblia. Hay una cosa muy interesante, y es que ciertamente hay en el Antiguo Testamento algunos detalles que luego en el Nuevo Testamento no compaginan. ¿Y sabe qué ha hecho toda la sabiduría de Dios puesta en las mentes, el corazón de las personas que han traducido la Biblia? Que no se han atrevido a cambiar ni una ni otra. ¿Por qué? Porque no saben cuál de las dos está correcta. Y nosotros ninguno, por muy sabios que creamos que somos, estamos autorizados para cambiar nada en la Biblia. Nada. Esto es tan interesante. La Biblia no tiene error. Sin embargo, fue escrita en un espacio como de 1600 años. Participaron con más de 40 personas, hombres, escribiendo. Y yo le voy a decir que es muy difícil escribir una historia entre varias personas. Es muy difícil. Yo lo he intentado. Yo era parte de un grupo de la universidad aquí, personas que teníamos el interés en escribir historias, ficción, y nos sentamos en un Starbucks y empezamos con la idea de que queríamos escribir una historia entre todos para presentárselo al profesor. Empezamos a dar idea, y pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, y no llegamos a un acuerdo. Cada uno tenía una idea diferente, y finalmente yo escribí la historia yo solo, y cada uno escribió su propia historia. Así de difícil es que 40 personas, no sentadas en un mismo cuarto, sino en un espacio de 1600 años, escribieron la Biblia. La Biblia es más que un libro. Es un compendio que incluye 66 tratados, a través de los cuales se mantiene un tema central. Esa es otra cosa delicadísima. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que hablan y empiezan a hablar de la alfombra y terminan hablando de una taza de café que se tomaron en su casa. Es decir, que hasta una conversación, hasta un discurso sencillo, uno se puede equivocar, una sola persona, y se desvía totalmente, constantemente. Eso sucede a cada rato. Yo lo veo por televisión, lo veo personalmente, yo veo que eso sucede. Sin embargo, la Biblia tiene un tema desde el comienzo hasta el final, y nunca cambia el tema. ¿Cuál es el tema? La redención del hombre. Ese es el tema. La redención del hombre. Y tiene un protagonista. No cambia el protagonismo. Es un solo protagonista. Y ese protagonismo le corresponde a uno solo. A él se llama Jesucristo. Desde el comienzo hasta el final, Jesucristo abre. Dice, les voy a decir cómo yo sé que Jesucristo abre la Biblia. Al principio, todo estaba desordenado y vacío. Y Dios habló. ¿Y qué habló Dios? Su palabra. ¿Qué es Jesús? La palabra.
Así que desde el principio habla de Jesús. Desde el mismo principio es Jesús el tema. Es el protagonista. Cuando leemos en Apocalipsis, el último libro, yo no sé si fue el último que se escribió, pero el último que tenemos en el compendio de tratados que llamamos la Biblia, al final, ¿de qué habla? Habla de Jesucristo. Y durante todo el cuerpo de ese libro tan importante, ¿quién es el protagonista? Jesucristo. Y siempre Jesucristo. La palabra de Dios es sin duda alguna perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Está completa, ahí no le falta nada. No venga nadie a decir, bueno, que a mí me dieron una revelación de que vamos acabando de esta... No. Ya la Biblia dice cómo comenzó todo y dice cómo va a terminar también. Así que nadie venga a agregarle, porque la Biblia está completa, es perfecta. No hay defecto, no hay contradicción o falla en lo que Dios ha dicho. La Biblia es la palabra de Dios y es imposible separar a Dios de su palabra. Por tanto, debemos decir que Dios y su palabra es una misma cosa. Y ambos son perfectos. La palabra toma toma la forma del Hijo, tomando cuerpo de hombre. Y ese Hijo de Dios se identifica como la verdad. Juan 4:14-6. Siendo que la palabra de Dios y la verdad es una misma cosa, y no hay defecto en la verdad, por lo tanto la palabra de Dios, que es la Biblia, es perfecta. Todo lo que hay en la Biblia es verdad. Nunca se ha podido demostrar que la Biblia estuviera errada en algo. Les voy a decir, hay otro libro muy famoso, que yo ya le dije que a Sari hasta le dieron uno. El Corán. Cuando lees el Corán, te das cuenta que no solamente tiene muchísimos errores históricos, sino que tiene una cantidad enorme de errores geográficos. Eso es como decir, yo fui a Hialeah cuando estuve en Nueva York. ¿Pueden entender eso? Nosotros que vivimos aquí en Miami, podemos entender que es imposible. ¿Cómo vas a ir a Hialeah cuando estaba en Nueva York? Fuiste a Hialeah si llegaste a Miami primero. Porque el aeropuerto está entre Hialeah y Miami, pero está en Miami. Tenías que llegar a Miami primero. Y si viniste por la I-95, tenías que llegar a Miami primero. Y si viniste por el Turnpike, tenías que llegar a Miami primero. Es decir, que es imposible. Y ese es uno de los problemas que tiene ese libro tan famoso, tan discutido. Todo lo que hay en la Biblia es verdad. Nunca se ha podido mostrar que ha estado errada en algo. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Jesús en oración le dijo, tu palabra, santifícalo en tu palabra es verdad. La Biblia es poderosa, poderosísima. Ella realiza el milagro más grande jamás imaginado, que es cambiar el alma del hombre. Dice nuestro texto de hoy que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando el hombre se aleja de Dios, la Biblia señala cuál es el camino de regreso. Gary Mason, un funcionario de Irlanda del Norte, a los 27 años de edad, se dedicaba a atacar la fe cristiana. Un día decidió dedicarse a leer la Biblia para obtener municiones y discutir con la gente que decía que
que la Biblia y que decían que lo que la Biblia decía era verdad. Entonces se puso a leerla, se puso a estudiarla, y la Biblia lo convenció de pecado. Ahí cambió todo. Ustedes dirán, ¿por qué me gusta a mí esa historia? Porque es la mía. Así fue que yo me convertí. Yo empecé a estudiar para discutir con Luis Morales, mi hermano, que está en la presencia de Dios ya. Para discutir con él. Yo quería discutir con él. Y me puse a estudiar. Y me pasó lo mismo que a ese hombre. Dios me convenció de su amor. Y cuando me convenció de su amor, me convenció del pecado. Y yo me convertí. La fe es algo imprescindible para estar bien con Dios. La Biblia dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, dice. La fe la adquirimos solamente por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de obtener fe. Dice, Romanos 10 dice que la fe llega por oír la palabra de Dios. Desde luego, estaba hablándole a un pueblo que la mayoría no sabía leer. Por eso dice, oír la palabra de Dios. Pero lógicamente ahora también es leer la palabra de Dios. Yo conozco a más de una persona que no conocían a Dios hasta que se dieron la oportunidad de abrir su palabra y leerla. La Biblia tiene propósito, esa es otra cosa. No fue que Dios estaba aburrido o se inspiró y dijo, déjame hacer toda otra historia aquí y le voy a decir a mis escribientes que escriban esto y lo otro, porque estaba aburrido. No. La Biblia tiene un propósito. No vaya a creer nadie que Dios sencillamente lo hizo porque sí. Si ponemos atención, veremos cuál es el propósito, porque Dios lo ha revelado en la Biblia. El texto dice en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si la Biblia es el testimonio de Dios. Mucho se ha hablado acerca de la gran sabiduría de Salomón, pero durante los años de su gran fama de sabio, ¿qué sucedió? Creció su corazón, se envaneció Salomón, y Salomón abandonó la única verdadera sabiduría, que es hacer la voluntad de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En los años 80 había una canción en inglés que hablaba de eso, bellísima. Amy Grant la cantaba. La palabra de Dios no solo alumbra nuestro camino de manera que no nos despeñemos en nuestro propio andar por la vida, sino que también muestra el camino que pisan nuestros pies, de modo que nuestro andar sirva de testimonio. A ver si me explico. Es decir, cuando habla de lámpara es a mis pies, tu palabra, me está señalando el camino por el donde debo andar. Lumbrera a mi camino, le muestra a los demás cómo es que ando yo. Y eso sirve de testimonio. La Biblia nos da sabiduría que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios. Uno de los propósitos de la Biblia es hacernos sabios para con Dios. La Biblia es un deleite. La Biblia es un deleite. ¿Sabe qué? Dependiendo del libro que uno escoja para leer y estudiar y escudriñar, uno tiene diferentes sensaciones. Por ejemplo, leer Jeremías
si te adentras en la historia de Jeremías, tiene pasajes tan bellos, de tanta esperanza, que la Biblia es un deleite, debo decirlo. La Biblia es un deleite. El texto de hoy dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Para algunas personas la Biblia tiene el mismo efecto que tienen para otros encontrarse con un carro de la policía en el highway. Usted sabe que hay personas que vienen en un área de 65, vienen a 75, todo queda por ahí, y uno tiene que echarse a un lado porque si no ellos le pegan el carro ahí atrás, y es como si le estuvieran poniendo una calcomanía a la placa de atrás del carro de nosotros, y uno corre y se va del medio, y entonces más adelante hay un patrullero y viene y reduce velocidad. Hay personas que para ellos la Biblia es como ver a un policía en la carretera. Pero para los que queremos y tratamos de seguir el camino que Dios nos ha indicado en su palabra, la Biblia es como una persona que se comporta bien cuando está manejando, ve un carro de la policía y en vez de amedrentarse, se siente tranquilo porque sabe que el policía está ahí para protegerlo. Así es la Biblia. Para los que aman a Dios, sus rectos mandamientos traen alegría al corazón. Jeremías dice que la palabra de Dios le fue a él por gozo y alegría en su corazón. Fueron halladas tus palabras, yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jesús le dijo a sus seguidores que comieran de su carne y bebieran de su sangre. ¿Recuerda el significado espiritual de esa afirmación de Jesús? Apenas hace un par de semanas que hablamos de eso. Espiritualmente hablando, comemos la palabra y al digerirla, la palabra de Dios se convierte en parte de nosotros. Porque ya no es que estamos siguiendo preceptos solamente, sino que es un estilo de vida que adoptamos. También dice el salmista que la palabra de Dios imparte un gozo profundo. Salmo 119, el versículo 162. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. En el capítulo 8 de Hechos vemos a un eunuco etíope que luego de haber leído la palabra y luego de que se la explicara, decide que lo bauticen para él también tener acceso a lo que dice la palabra. ¿Y qué le sucedió ahí? Que siguió su camino con mucha alegría, porque Dios transformó su vida. También dice el texto de hoy que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir eso? No que alumbra para que nos vean los ojos. Yo me recuerdo un amigo que tenía que le parecía que sus ojos eran muy bonitos, decía él. Tenía los ojos verdes. Yo quería muchísimo a ese amigo. Ya falleció también. Eso es uno de los problemas cuando uno llega a la edad mía, que cuando habla de los amigos, la mitad ya están muertos. Este amigo mío es una excelente persona. Tenía los ojos verdes y usaba espejuelos. Entonces, cuando él estaba delante de personas que él quería gustar, se levantaba los espejuelos. Miren, el precepto de la palabra de Jehová nos alumbra los ojos, pero no para que nos vean los ojos, sino para que nos alumbra para que nosotros podamos ver.
La palabra de Dios permite que nosotros veamos las cosas tal y cual son. La Biblia es la palabra de Dios. Como tal, es permanente, no tiene fecha de vencimiento, no caduca, la Biblia no caduca. Asimismo, el temor reverente que la Biblia inspira hacia Dios tampoco tiene fecha de vencimiento. En el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es una parte que el que no es creyente no entiende, que nosotros hablemos de temor a Dios. Pues nosotros no estamos hablando de miedo a Dios. Nosotros no estamos hablando de terror a Dios, estamos hablando de reverencia al Padre. Reverencia. La Biblia es el único libro cuyo efecto en los humanos es de eterna duración. Y yo desde muy joven fui un ávido lector y yo siempre he dicho que aparte de la Biblia, el libro que más afectó mi vida es un libro escrito por un americano que se llama Dale Carnegie, o se llamó, porque ya murió, Dale Carnegie, se llama Cómo hacer amigos e influenciar a los demás. Y ese libro me impactó a mí, porque me enseñó muchas cosas que yo necesitaba saber, porque cuando uno es adolescente se cree que está en la cima del mundo. Y yo me enteré de que no, que yo solamente estaba donde la gente que estaba alrededor mío me ponía. Pero más tarde conocí a una niña bonita, de pelo rubio largo y de unos ojitos verdes bellísimos, y me enamoré, y entonces ella nunca me hizo caso. Luego nos encontramos en Nueva York de nuevo, y seguí yo con mi interés, y ella por fin dijo, este es el hombre, y nos casamos. ¿Qué sucede? Que yo nunca iba a la iglesia, yo ni siquiera creía en Dios, yo no creía que existía nada sobrenatural, yo solamente creía en lo que yo podía tocar. Pero Sari creció en la iglesia, y aunque estaba alejada, cuando Dios la llamó de regreso, ella vino a esta iglesia. Y detrás de ella vine yo. Y ahora ella está sentada allí, ahorita leyó la escritura del texto de hoy, y yo les estoy predicando a ustedes. La palabra de Dios es fuerte, es increíblemente milagrosa. La Biblia es el único libro que, como dije, a mí me afectó grandemente, me influenció para bien el libro de Dale Carnegie. Pero eso no es eterno, porque un día Dios me va a llevar a su presencia y ya eso no me va a servir de nada. Lo que sí me va a servir es lo que yo estoy leyendo, estudiando, aprendiendo desde que conozco a Cristo. Porque es el único libro que tiene duración eterna. La palabra de Dios tiene permanencia eterna, dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y dice Jesús en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No hay otro libro en toda la historia que se haya mantenido en la lista de los más leídos durante más de 3.400 años. Dice Salmos 19:10, parte de lo que hemos leído ya. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila, y que la que destila el panal.
los juicios de Jehová, de la palabra de Dios, son más preciosos que el oro, porque son juicios parciales a favor de Dios, cuya voluntad es perfecta. La Biblia nos muestra los juicios de Dios y por ella aprendemos a apreciar la justicia de Dios. No hay juicio divino que sea equivocado. En ello se muestra la sabiduría y se muestra la equidad de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La Biblia es protectora, porque con sus advertencias nos señala los peligros y nos muestra las consecuencias del pecado. Dice Pablo que la ley mosaica era una especie de institutriz. Yo sé que eso es una palabra vieja, a lo mejor algunos de ustedes no entienden lo que quiere decir institutriz. Era una persona que tenían los ricos en la casa y que iba educando a los hijos, a los muchachos. Él dice que era una especie de institutriz que tomaba al hombre de la mano y le mostraba los caminos de Dios. Pero esto lo dice no tan solo de la ley mosaica, sino que lo dice de las escrituras en general, porque de no haber escrituras no sabríamos cómo comportarnos para con Dios. Yo pensé, una de las cosas que pensé, porque yo privaba en ser muy lógico cuando estaba buscando, y yo decía, si hay Dios y lo creó todo, tiene que haber un propósito para crear todo. Porque no puede ser que haya creado todo sin ningún propósito. Y decía yo, y si Él tiene un propósito, a alguien tenía que decírselo. ¿A quién se lo dijo? Entonces, pensando yo en la deficiencia que tiene el Corán, las deficiencias que tienen las escrituras de la India, las deficiencias que tiene el libro de Mormón, la única que yo veo que nadie puede señalar ningún error en la Biblia. Entonces, ese tiene que ser el propósito de Dios al criarnos a nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros debemos reconocer. Nosotros hemos sido creados con un propósito. Nosotros estamos aquí por una razón, y esa razón es de Dios. La Biblia no nos señala los errores, sino que nos muestra las consecuencias de cometerlos. No nos está diciendo constantemente, no, estos son los errores, estas son las consecuencias si lo cometes. Lucas 12 nos habla de la codicia y nos enseña que la consecuencia de ella es que desperdiciamos el tiempo en cosas vanas y descuidamos las que son verdaderamente importantes. En Proverbios 23 habla de la consecuencia de la borrachera. Dice el versículo 29, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino como rojea cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar y como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Está describiendo la palabra de Dios lo que es una resaca. Eso es lo que es una resaca. Yo tenía un tío
que nunca bebía 2 días de corrido. Era un día sí y un día no. Él bebía hoy, se emborrachaba, que se arrastraba. Al otro día no podía ni con su alma por la resaca, pero después, al día siguiente, volvía a beber. Yo no entiendo por qué alguien se hace eso continuamente. No lo entiendo. Ahora que tenemos toda esta información acerca de la Biblia, si simplemente nos conformamos con lo que sabemos, estamos perdidos. Porque como dijo alguien, el conocimiento sin sabiduría es peligroso, o al menos inservible. El conocimiento sin sabiduría es peligroso, o al menos inservible. La Biblia relata una bella y larga historia de amor jamás contada. Una historia en la que hay aventura, hay asesinatos, hay adulterio, guerra, traición, incesto, canibalismo, infidelidad, tragedia, poesía y pasión. De todo hay en la Biblia, de todo. Y sin embargo, es el libro sagrado. Es la palabra de Dios, y siendo la mejor de las historias, tiene también un final feliz. La Biblia tiene un final feliz en el cual el protagonista regresa triunfante a rescatar su novia en un caballo blanco, así como sale en la película, en un caballo blanco, y se la lleva a las bodas más bellas y lujosas que el mundo jamás haya visto. ¿Y ustedes saben qué? Nosotros todos los que creemos en Jesús estamos invitados. Pero no somos... ¿Quién es la atracción principal de una boda? La novia, pero en esta boda es el novio, es el esposo, es el esposo. Nosotros somos esa novia, Jesús es el esposo. La invitación a la boda está abierta solamente a aquellos que creen en Él y se le ha dado autoridad para ser hechos hijos de Dios, si cumplen con todos los demás preceptos del Evangelio, serán hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Tienes que confesar el nombre de Cristo. No es sencillamente decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, en la confesión que hizo Pedro. No solamente eso. Está bien ser bautizado, porque la Biblia lo dice. Pedro le preguntaron, ¿y qué hacemos, hermanos, varones hermanos? ¿Qué hacemos? Entonces ya nos convenciste de que estamos en pecado, no hay manera. Ya nos convenciste. Entonces él dice, arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese. ¿Para qué? ¿Para que se refresquen? No. Porque estamos hablando de la primavera en el Medio Oriente. La primavera en el Medio Oriente, la temperatura entra en los 50, 60 grados. No era para refrescarse. Ahí lo dice. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cómo sucede eso? Yo no sé. Pero ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Él me dijo que me bautizara el día que yo me levanté de la última silla de aquí. Me levanté y caminé ese pasillo. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Lo que yo sabía era que la Biblia me indicaba que si yo de verdad quería a Jesucristo en mi vida, yo tenía que obedecerle. Y una de las cosas que decía era que yo me bautizara. ¿Y por qué voy a negarle yo a mi Señor, que murió en una cruz por mí, algo tan sencillo? Yo no entiendo por qué hay tanta gente que todavía discute eso. ¿Por qué voy yo a negarle algo tan sencillo? No decimos que le damos la vida a Cristo.
Ay, ¿por qué no le da una mojadita? ¿Cuál es el problema? Porque queremos ser más sabios que la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Oremos. Padre amado, bendito Dios, te amamos, Señor. Te agradecemos tu presencia en nosotros. Y te rogamos, Dios, porque otros vengan también al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de tu verdad. Te rogamos, Dios, que tú alcances algunas de las almas que de una manera u otra se sienten curiosas al ver este sermón, este mensaje en las redes. Te ruego, bendito Dios, que tú a una o dos o tres o a todas ellas los conduzcas, Señor, a donde ellos puedan aprender más acerca de Jesús, tu Hijo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.